Bien, Deuteronomio capítulo 8, ¿no? Si tendríamos que ponerle un título a este capítulo, quizás en tu Biblia aparece, según el contexto histórico, ciertos títulos, pero si cuando ya estudiamos todo el tema y vemos cómo el Señor nos ministra cada uno de estos capítulos, podríamos ponerle también un título diferente, ¿no? Eso, por ejemplo, yo a este estudio le coloco, o le pondría un título como que recuerda y obedece, ¿no? Porque a eso va a animar, a que recordemos y obedezcamos. Lógicamente, cuando fue escrito Deuteronomio, fue escrito para el pueblo de Israel, ¿no? Recordemos que el libro de Deuteronomio son aproximadamente 3 sermones que va a dar Moisés al pueblo de Israel que va a ingresar a la tierra prometida. Pero no son sermones que nacen en el corazón de Moisés, sino son sermones que justamente Moisés lo que va a hacer es recordar al pueblo algo que Dios ya le había dicho a él, ¿no? Entonces, por eso que vamos a encontrar muchas repeticiones o muchos versículos similares en este libro de Deuteronomio. Algunos lo llaman la segunda ley, pero básicamente es la misma ley, sino que fue, fue explicada nuevamente, por así decirlo, ¿no? Entonces, eh, entendiendo que son sermones, ahora uno dice, pero estos sermones que da Moisés ciertamente tenía un destinatario inmediato. Ese destinatario inmediato es el pueblo de Israel, los que van a entrar a la tierra prometida, esa nueva generación. Pero también entendemos hoy en día que la palabra de Dios es viva y eficaz, de tal manera que podemos concluir que estos textos también nos hablan a nosotros, pero no quizás de en forma o de manera literal, pero sí nos hablan a nosotros en cuanto a principios que podemos aprender de cómo es el trato de Dios con su pueblo, ¿no? O de qué es lo que Dios demanda de su pueblo, también demanda de nosotros en ese sentido, ¿no? Entonces, también es útil para nosotros. Pablo le decía a Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios y toda la escritura es útil para redarguir, para corregir y todo lo demás, ¿no? ¿A quién? Al creyente, lógicamente, a sus hijos. Bien, dicho eso, recordemos un poco para entrar al capítulo 8, en el capítulo 7, básicamente lo que les ha dicho Moisés al pueblo es de que ellos eviten las malas influencias, ¿no? O eviten hacer alianzas cuando ellos estén en la tierra prometida, que eviten hacer alianzas con los otros pueblos o irse detrás de las costumbres de estos pobladores, ¿no? Sino muy por lo contrario, les ha dicho que eliminen todo, ¿no? Y que Dios es el que se los está entregando, que Dios así como los ha sacado de Egipto, también los va a introducir y que Dios va a ser fiel en darles la victoria y que por nada ellos hagan una alianza, ¿no? Una alianza con esos pueblos, como que, es decir, en otras palabras, que usen sus propias estrategias. Y eso es algo interesante porque el Señor es así, ¿no? Debemos entender de que Él es el que debe de guiar nuestras vidas, ¿no? Dice, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es de muerte. Nosotros podemos tener muy buenas ideas para nuestra vida, para nuestra familia, y por cierto, el ser humano tiene muy buenas ideas, pero esas ideas no son mejores que las de Dios, no son tan seguras como las del Señor. El consejo del Señor hay seguridad, en el consejo del Señor hay victoria. Dice, maldito el hombre que confía en su propia prudencia, ¿no? Te has dado cuenta de esos textos. A veces decimos, no, pero es que a mí me parece que debe ser así o asá. Tengamos cuidado, no es de cómo nos parece a nosotros o cómo me criaron o cómo soy yo, sino es de acuerdo a cómo lo ve el Señor, ¿no? Entonces, el capítulo 7 básicamente les ha dicho, eviten las malas influencias, las malas juntas. En este capítulo lo que les va a decir básicamente es, recuerda y obedece. Le va a decir recuerda porque le va a volver a enseñar casi lo mismo. Y vamos a separarlo en dos partes, quizás del verso 1 al 10, podríamos titularlo como que recuerda al Señor en los tiempos de aflicción, y del verso 11 al 20 podríamos decir recuerda al Señor en la abundancia, porque básicamente va a hablar de esos dos momentos en el que el pueblo de Israel va a atravesar o ha vivido en parte, ¿no? En momento de aflicción ellos son llamados a acordarse del Señor, pero también en el momento de la abundancia son llamados a acordarse del Señor. Y de la misma manera nosotros, ¿no? En ambos momentos, en todo tiempo, mejor dicho, somos llamados a acordarnos del Señor, es decir, a considerar al Señor.
Lamentablemente, hay un buen grupo de creyentes, y quizás más de uno podría estar metido en esto, donde solo nos acordamos del Señor en momentos de aflicción y no en momentos de abundancia. Y eso es peligroso porque el Señor nos insta, nos llama a que nos acordemos de Él, tanto en los momentos difíciles como en los momentos prósperos o de abundancia, se quiere decir, ¿no? Los momentos buenos, igual debemos de acordarnos del Señor. Entonces vamos a dividirlo de esa manera, del 1 al 10, vamos a ver por qué es que le dice que recuerden del Señor en los tiempos de aflicción. Mira lo que dice el verso 1. Dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres, ¿no? Te das cuenta, este versículo ya se los ha dicho varias veces, ¿no? No es la primera vez que leemos, o al menos similar, ¿no? A este versículo, eso de cuidaréis, de poner por obra todo mandamiento que yo ordeno hoy, no es nuevo. Eso lo hemos visto en el capítulo 7, en el capítulo 6. Entonces dice, pastor, como que mejor pasemos, ¿no? Pero cuando el Señor repite varias veces o hace este énfasis, es por algo, no es en vano. Tiene una razón el Señor, ¿no? En otras palabras, Dios estaba llamando al pueblo de Israel a una completa obediencia. Y Dios también conoce el corazón de su pueblo y es por eso que Dios es enfático a través de Moisés y ese énfasis a que ellos pongan por obra los mandamientos que Dios está dando. No solamente que lo memoricen, sino que lo pongan por obra. Entonces, pero esta obediencia no es, voy a hacer las cosas bien a mi parecer, sino es de acuerdo a lo que Dios les ha dicho, ¿no? Entonces, eso lo básicamente le está diciendo, ¿no? Cuidaréis de poner por, o sea, ten cuidado de vivir conforme al mandamiento que yo he ordenado hoy. O sea, esa debe ser nuestra manera de vivir. Mucha gente quiere vivir de una manera correcta, pero ¿ante quién? ¿Ante la sociedad nada más? ¿Ante los que me ven? ¿O ante cierto grupo de personas con cierto tipo de valores? ¿Ante quién tenemos que tratar de vivir correctamente? Es ante Dios. Y el vivir correctamente ante Dios no necesariamente quizás va a ser compatible con la forma de vivir de nuestra sociedad. Cierta parte sí, quizás en cuanto a valores y todo eso, y el cristiano a veces incluso es admirado por su honradez, integridad, qué sé yo, pero también es pifiado por muchas otras cosas, ¿no? Y que no necesariamente va a agradar a la sociedad. Entonces, ¿quién debe de marcar nuestra manera de vivir? No tanto es la sociedad, sino es Dios. No tanto es los valores, sino es Dios, aunque eso no exceptúa los valores. Ahora dice, mira, verso 2, y te acordarás, ¿te das cuenta esa palabra? Márcalo, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. O sea, le está diciendo, acuérdate por dónde te ha hecho atravesar Dios. ¿Durante cuánto tiempo? 40 años, ¿no? Y te acordarás de todo el camino, no solo de los momentos buenos, sino incluso de los momentos malos, de todo el camino, de todo ese caminar durante 40 años, dice, y de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Pero ¿para qué es que Dios los ha llevado por el desierto? Por eso muchos dicen, esos 40 años fueron unos 40 años de entrenamiento, dicen otros dicen fueron 40 años de prueba y otros dicen incluso que fueron 40 años de castigo. ¿No es cierto? Y pareciera en parte que todos tienen razón, ¿no? Porque fue de entrenamiento, fue de prueba de fe, pero también fue como consecuencia de su incredulidad, ¿no? ¿Cierto? Porque si lo vemos de manera resumida, Dios los pudo haber hecho entrar en 40 días, en una. A causa de su incredulidad, ciertamente dice se quedarán 40 años. Entonces, todos esos comentarios tienen cierta razón, ¿no? Pero una respuesta, según el texto, ¿por qué los ha tenido 40 años en el desierto? También lo encontramos aquí. Mira lo que dice. Dice, ¿para qué? Dice, ¿no? Para afligirte, para probarte. Entonces, dos cosas. ¿Por qué es que los ha traído por todo el camino durante estos 40 años? ¿Para qué? Ya no tanto por qué. ¿Por qué podríamos decir? Por incrédulos, ya. Ese es el por qué, ¿no? La causa. Pero ¿para qué Dios permitió todo esto? Porque Dios pudo haber fulminado a todos esos incrédulos y haber dicho ya, todos los menores de 20 años pasen de una vez. Pero Dios también tiene sus paras.
tiene sus propósitos. Y uno de sus propósitos dices, ¿para qué? Para afligirte. Y uno dices, ¿para afligirte? Como pareciera como que, ¿cómo Dios va a querer afligirme? Un sinónimo de esta palabra afligirte viene a ser para humillarte. Y uno dice, ¿para humillarme? ¿Acaso Dios quiere humillarme? ¿Qué dices tú? ¿Qué dices? ¿Dios querrá humillarme? Sí, ¿sabe por qué? Porque por naturaleza el hombre es soberbio. Porque por naturaleza el hombre quiere hacer lo que él cree que es, como Adán y Eva, ¿no? Su parecer. Porque por naturaleza el hombre tiene esa tendencia a ser autosuficiente. Porque por naturaleza cree que él lo puede. Y eso necesita ser trabajado en el corazón del hombre. Y eso necesitaba ser trabajado también en el corazón del pueblo de Israel. Esa autosuficiencia. ¿No te das cuenta que cuando volvieron los espías y de pronto Dios dijo, ya no me pasan y estarán acá 40 años vagando? Y ellos dijeron, no, no, Señor, ya perdónanos, pero iremos. Y fueron ante los amorreos, ellos armados y todo lo demás, eso está en el libro de Números, y fueron derrotados. Porque en su naturaleza ellos quisieron hacer, no escucharon que Dios les dijo, no me van a entrar. Dijeron, no, Señor, ya, pero perdónanos. Y fueron, dice, a la batalla y Dios les dijo, no vayan porque van a terminar avergonzados. Y terminaron avergonzados. Entonces Dios necesita pulir ese corazón autosuficiente, soberbio de su pueblo. Que ellos entiendan que su dependencia total tiene que ser de Dios y no de su propia historia, no de su propia fuerza, no ni siquiera de números, de cuántos eran, ni de su propia experiencia. Y lo mismo hace muchas veces el Señor con nosotros. Los momentos de aflicción muchas veces está haciendo un trabajo en nuestro corazón. Porque Dios podría decir, miren, ya recibió a Cristo, es nueva criatura y que ahora todo le vaya bien. No, Dios muchas veces permite que pasemos situaciones. Ciertamente puede ser una prueba de fe, pero también puede ser que esté doblegando nuestra autosuficiencia, ese corazón soberbio. ¿Acaso no dice el Salmo 119, verso 71? Bueno me es haber sido humillado, dice el salmista. Mira, anótalo. El Salmo 119, verso 71 dice, bueno me es haber sido humillado para que aprendas tus estatutos. El salmista está diciendo que solo con leer no ha aprendido los estatutos de Dios. Y cuando habla de estatutos es sus principios, sus leyes, sus consejos. Y el salmista dice, bueno me es haber sido humillado, porque en su humillación el salmista ha entendido realmente la palabra de Dios, cuán viva y eficaz es. Porque quizás de teoría lo tenía, pero en el medio de su humillación ha comprendido la misericordia de Dios. Pero en medio de su humillación ha entendido qué es depender de Dios. ¿Me dejo entender? Entonces a veces Dios permite esos momentos en nuestra vida para que aprendamos realmente, no solo intelectualmente, sino vivamos en carne propia, que es depender de Dios. Dios no quiere corazones soberbios ni autosuficientes. Dice que al altivo lo ve de lejos, ¿no? Lo aplasta, pero al humilde ese le agrada al Señor, un corazón contrito y humillado. Y ese corazón contrito y humillado no es de noche a la mañana, es cuando has pasado por un momento de aflicción y has doblegado tu corazón. Entonces, Dios estaba trabajando esto también en su pueblo y también lo va a hacer en ti, también lo va a hacer en mí. Va a trabajar muchas veces. Pero ¿para qué más? Ahí mismo dice, para probarte, ¿no? Ahora, no es que Dios no conozca cómo está nuestra fe, Dios lo sabe, cómo está nuestra fe, nuestro compromiso con Él, nuestra comunión, Dios sabe cómo está, pero muchas veces nos hace pasar por ese momento de desierto para que seamos nosotros los que evaluemos y digan, uy, no estaba tan espiritual como pensaba, ¿no? Porque el día de domingo todos, todo bacán, todos hermanos, mi brother, todos parecíamos espirituales, ¿no es cierto? Pero en el día a día, en los momentos difíciles, en medio de la aflicción, ahí se nota la verdadera espiritualidad y cómo está nuestra comunión con Dios. Y entonces Dios también muchas veces nos hace pasar ese desierto. ¿Para qué?
no solo para derribar nuestra autosuficiencia, sino también para probarnos y darnos cuenta cómo está nuestra comunión con Él. Me dice, para saber lo que había en tu corazón. ¿Para saber quién? ¿Tú o Dios? Nosotros. No tanto Dios, porque Dios todo lo ve, Él pesa los corazones. Dice, para saber lo que había en tu corazón, para que el mismo pueblo se pueda dar cuenta de lo que había en su corazón. Y en más de una ocasión, si recordamos un poco la historia de Israel, en más de una ocasión ellos se deben haber dado cuenta qué había en su corazón. ¿Se acuerdan que hace poco estuvieron enseñando en la escuela dominical aquí con los kids el tema de la serpiente de bronce, por ejemplo? Eh, y vemos que eso de la serpiente, las picaduras y que el pueblo moría, no es de la nada, es porque previo a eso el pueblo estaba, pero renegando y cansado de la provisión de Dios y estaba nuevamente anhelando su Egipto. Y te das cuenta entonces de que ese proceso sacaba a la luz lo que había en el corazón del pueblo. Y lo que había en el corazón del pueblo era Egipto. Y ya se ha dicho bastante, ¿no? Estaban fuera de Egipto, pero en su corazón había bastante de Egipto. Cuando ellos reniegan por el maná y dicen, oh, maná, pan débil nada más, queremos carne, Dios les manda codornices, dice, ¿no? Y el libro de Números dice hasta que botan por las narices. Entonces, esas pruebas hacían de que justamente salga a flote lo que había en el corazón del pueblo. Lo mismo sucede también con nosotros. En el momento de las pruebas es que justamente el Señor nos muestra qué cosas todavía tenemos ahí en el corazón. Entonces dice, para saber lo que había en tu corazón, no porque Dios no lo sepa, pero sí porque nosotros necesitamos saber qué cosa debe de abundar en mi corazón y qué cosa tengo que sacar de mi corazón. Dice, si habías de guardar o no sus mandamientos, ¿no? Es decir, si estás guardando o no sus mandamientos. Y justamente toda esta travesía en el desierto probó todo eso, ¿no? Los mandamientos fueron dados en el monte Sinaí y después del monte Sinaí han pasado entre 39 y 40 años en los que ellos ya podían ir cumpliendo básicamente los 10 mandamientos, ya tenían que cumplirlo. Los ciertos Levíticos habla sobre ciertos ¿cómo se le llama esto? No, estatutos, no, tienen una palabra, se me fue. Pero ciertas leyes, ¿ya? Ciertas leyes que ellos debían de cumplir cuando ya está en la tierra prometida sobre sacrificio de holocaustos y todo lo demás, pero los 10 mandamientos ellos tenían que cumplirlo ya. En el desierto ya podían amar a Dios sobre todas las cosas. En el desierto ya tenían que guardar el séptimo día para el Señor. En el desierto ya no tenían que levantar falsos dioses o ídolos, pero lo terminaban haciendo, más como el becerro, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos 10 mandamientos ellos tenían que cumplirlo ya desde el desierto. Y el desierto permitió mostrar quiénes estaban obedeciendo y quiénes no estaban obedeciendo, ¿no? Entonces, ¿tenía sentido que Dios los haga pasar por este desierto? Sí. ¿Qué es lo que ellos tenían que hacer en medio de todo esto? Acordarse de Dios y de sus mandamientos. ¿Tiene sentido que el Señor todavía permita que estemos aquí en la tierra? Sí. Y una de las cosas es de que justamente lo mismo, ¿no? Que aprendamos a no ser autosuficientes, sino a vivir con vidas dependientes de Dios. Que nuestro corazón sea humillado, contrito para con el Señor. Que nuestra fe sea probada, Santiago le dice, ¿no? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces, es parte todavía no estamos en el cielo. Va a llegar un momento en el que estemos con el Señor y ya no habrá más prueba, a lo mejor, ¿no? Ya no va a haber, porque ya estamos en su presencia. Pero mientras estemos aquí, aparte de que tengamos la gran comisión de llevar el evangelio, todo lo demás, también dice, el Señor está trabajando en nuestro corazón hasta llegar a la estatura de la cabeza, que es ¿quién? Cristo. Y eso está en el Nuevo Testamento. Verso 3 dice, y te afligió, dice nuevamente esta palabra, mira, y te afligió, esto es similar a decir, y te humilló, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná. O sea, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces, otras dos cosas que Dios hizo con este pueblo en el desierto, la primera es similar a la anterior, ¿no? Dice, te afligió, es decir, te humilló.
¿no? Entonces, le enseñó, por así decir, a depender de ellos, ¿no? A romper todo tipo de autosuficiencia natural, ¿no? Entonces, en ellos, y estaba en un desierto. Alguien dijo, ¿no? Spurgeon, si no me equivoco, o David Gusit cita a Spurgeon, pero no lo tengo claro, pero dijo, ¿no? La educación para con el Señor comienza con la humillación. Queremos ser educados por el Señor, queremos ser discipulados por el Señor. Lo primero que tenemos que hacer, o el primer paso, es humillarnos ante el Señor. No pretendo ser instruido por el Señor si primero no me he humillado, no he entendido que debo depender totalmente de Él. Puedo crecer intelectualmente, pero no voy a crecer en mi dependencia del Señor si primero no me humillo ante el Señor. Dice, te hizo tener hambre, ¿no? Y esto nuevamente tiene que ver con la palabra dependencia, ¿no? De que ellos tengan esa necesidad de hambre y no haya que comer. Pero Dios tenía la mejor dieta, ¿no? ¿Y cuál era la mejor dieta? Dice, te hizo tener hambre, dice, y te sustentó ¿con qué? Con maná, ¿no? El maná es la mejor dieta. ¿Por qué digo la mejor dieta? Hoy en día, hay fórmula, hay complemento, bajo en grasa y todo lo demás, ¿no? Pero el maná fue la mejor dieta, créeme, o sea, la mejor que pudo haber. O sea, fue suficiente, tenía tanto proteínas como carbohidratos, como vitaminas, como grasas, como lípidos, tenía todo eso. ¿No dicen que si tenemos déficit de proteínas, enfermamos? Si tenemos déficit de carbohidratos, enfermamos. Y si tenemos en exceso, también enfermamos. Bajo en sal, enfermamos. Mucha sal, enfermamos. Mucha azúcar, enfermamos. Poca azúcar, enfermamos, ¿no? ¿Qué dicen? Dieta equilibrada hoy en día, ¿no? Entonces, el maná tenía todo eso. Tenía proteína animal y proteína vegetal, probablemente, pero al menos tenía todo lo que hoy en día se dice cómo debe de alimentarse las personas, ¿no? Entonces, eso tenía el maná, fue la mejor dieta que pudo existir, ¿no? Entonces, fue un alimento balanceado, ¿no? O sea, así literal. Y eso no lo venden ni en el gimnasio ni en la farmacia, no. Eso lo proveyó el Señor, ¿no? ¿Correcto? Entonces, Él los ha provisto de maná, los ha llevado por el desierto, en el cual ellos han aprendido a depender de Dios, ha probado su obediencia, ¿no? Y además dice, ¿para qué? Para hacerte saber, entonces esto es el siguiente. Primero, para que ellos tengan corazones humildes. Segundo, para que su fe sea probada. Tercero, para que vean que el sustento viene de parte de Dios. Cuarto, si queremos llamarlo, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. ¿Y qué significa esto de no solo de pan vivirá el hombre? Porque muchas veces lo hemos citado, ¿no? Muchas veces lo hemos citado, no solo de pan vivirá el hombre, pero en el contexto vamos a darnos cuenta que Dios no les proveyó cabrito, no les proveyó ceviche, no les proveyó nada de eso, que aunque es necesario, es rico, todo. Tampoco podríamos decir que es el maná en sí. Básicamente Dios los ha provisto de algo mucho mejor. O sea, Dios les dijo que les iba a sostener y ellos lo único que tenían que hacer es creerle a Dios en medio de este proceso de llevar el maná a su hogar. Les dijo que no recojan de más, ¿sí o no? Dice todos los días, eso lo podemos ver en el libro de Números, también lo podemos, sí, en Números y en Éxodo también. Les dice que todos los días ellos debían de recoger lo necesario solo para comer. No podía recoger de más porque se malograba. Y eso era una desobediencia a Dios, si es que tú recogías de más. Era una desobediencia a Dios. Y también les dijo que el sexto día recogen doble porción, porque el día de reposo no iban a salir a recoger. Entonces, la magia, de decir, pero el milagro o el poder en sí no estaba en el maná, sino en lo que Dios estaba diciendo. ¿Me va a entender? Porque si el poder, por así decir, de sostenerlos hubiese estado en el maná, y no, y tiene vitaminas y todo lo demás, entonces ellos pudieron haber guardado una porción de maná y decir, bueno, Señor, gracias, pero ya tengo mi maná para una semana. No funcionaba. O sea, ellos tenían que creerle a Dios para que el milagro suceda. Si recogían de más, ese maná era nada. Se podría y era peor. Y el día sábado, sí, o el día viernes, sí podían recoger doble y no se malograba.
Entonces, ¿qué es lo que básicamente le está diciendo? Crean en lo que yo les estoy diciendo, en que yo les voy a sostener. Y ellos tenían que hacer al pie de la letra a como Dios le está diciendo. Y ahí ocurría. Y no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra ¿qué? Que viene de la boca de Jehová. Vivirá el hombre. Entonces, este texto no se está refiriendo a que el maná es el del cual vamos a vivir, sino de lo que Dios dijo. Y podríamos hacer todo un estudio en cuanto a lo que Dios dijo, ¿no? Porque cada vez que Dios dice algo, ocurren milagros. Y dijo Dios, hágase las lumbreras, hizo las lumbreras. Y dijo Dios, y en la creación nomás puedes darte cuenta un montón de Dios dijo y cómo es que sucedió lo que sucedió, ¿no? Dios en su él dijo. Y si esto lo llevamos a que ese es lo que Dios dijo, el poder de su palabra, y eso es lo que realmente nos va a dar vida. ¿Por qué? Decimos que somos salvos por fe. ¿Por fe en qué? En lo que Dios dijo. ¿Y qué es lo que Dios dijo? Si tenemos que personificar lo que Dios dijo, ese lo que Dios dijo es Jesucristo. Él es el cumplimiento de toda la promesa de Dios. Entonces, el milagro en sí no está en comer el maná, el milagro en sí está en creer y obedecer lo que Dios dijo. Y en ese sentido podemos entender, para hacerte saber que no solo de pan vivirá, no solo de sustento físico vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Alguien dijo, el alimento espiritual, es decir, la palabra de Dios, satisface toda necesidad y necesidades eternas incluso. Mientras que el alimento físico satisface solamente temporalmente nada más, lo terrenal. Pero el alimento espiritual, lo que Dios dijo, satisface toda necesidad. Entonces, cuán importante para ahora nosotros como cristianos es anhelar ese alimento espiritual que es la palabra de Dios. Y no estoy diciendo que anheles ese maná que le dieron a Moisés y su gente, sino que anheles esas promesas de Dios y la creas, esas promesas que ahora están escritas, porque eso sí hace un cristiano maduro, porque esa palabra sí edifica, porque esa palabra anima, porque esa palabra corrige, porque esa palabra cambia vidas, porque esa palabra es Jesucristo en quien hemos creído. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conoceréis al Hijo del Hombre y si tú crees en el Hijo del Hombre te hará libre. Jesucristo es esa palabra. Entonces, mis hermanos, una de las cosas que ellos deberían de aprender en ese desierto es a creer en la voz de Jehová. Y es una de las cosas que nosotros también necesitamos aprender constantemente. No basta con decir, yo ya hice mi oración de fe hace miles de años, o hace 10 años, ¿no? Ya hice mi oración de fe, ya soy salvo, ahora no creo nada más. No, es un constante creer en su palabra. Eso transforma tu familia, eso transforma tu hogar, eso transforma mi vida, eso transforma tu vida, cuando continuamente le estamos creyendo y obedeciendo, porque eso implica obedecer. Amén. Entonces dice, mira, en el verso 4 dice, ¿qué más? Ya hemos hablado del maná, dice, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años, ¿no? O sea, y es interesante esto también porque o sea, aquí nada que la marca Billabong, Reef, Nike, nada, o sea, porque por más marca que sea, High-Tech, Timberland, no sé, mis zapatos, créeme, no duran 40 años, no, no dura 40 años, no es americano, no dura 40 años. Esto duró 40 años, no envejeció. Entonces, así como les proveyó la mejor dieta, también les proveyó el mejor traje que podía existir en aquel entonces, ¿no? O sea, y entender de que hoy en día, mira, no dura la ropa o los calzados que podemos tener, a pesar de que nos transportamos en colectivo, taxi, combi, cúster, ¿no? Aquel entonces, ¿en qué se transportó? A lo mucho en ciertos animales, porque casi todo era caminar, pero les duró todo eso, ¿no? Entonces, ahora dices, haríamos mal en decir, tomo esa promesa, el Señor me ha dado esta ropa y me va a durar 40. No, 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 no es la idea, ¿no? De que hoy en día oremos para que Dios nos dé una ropa así. La idea es de que entendamos de que cuando le creemos a Dios y cuando estamos en sus caminos, Él ciertamente va a proveer tanto comida
como vestir, ¿no? Hoy en día lo hace a través de un trabajo, por ejemplo, de la manera más convencional que Dios hoy en día usa, ¿no? Y el Nuevo Testamento afirma esto, ¿no? Dice que el que no trabaja no coma, incluso dice, ¿no? Entonces, o que el trabajo dignifica, ¿no? Entonces, el Señor ha provisto hoy en día un trabajo para proveer nuestras necesidades, pero no es el trabajo en sí el que nos provee, sino la fuente, ¿quién es? Dios. Vuelvo a decir, el maná en sí no era el milagro, la ropa en sí no era el milagro, sino quién lo estaba prometiendo y quién lo estaba proveyendo. Ahí está el poder. Hoy en día podemos tener un buen trabajo, un trabajo a medias, un trabajo a tiempo completo, un trabajo con seguro social y todo lo demás, o independiente, o negocio, lo que fue, pero es el mecanismo. Lo que nosotros debemos entender quién está detrás de todo eso y reconocer que es Él el que nos ha prometido sostenernos. ¿Acaso Mateo 6 habla de esto, no? Mateo 6, todo el capítulo, a partir del verso 28 en adelante, me parece. El 31 dice lo siguiente: no os afanéis pues diciendo, no está diciendo que no trabajes, ¿ah? Está diciendo no os afanéis, es decir, que tu afán no esté en eso. Pero sí, trabaja, todo lo demás es bueno. Dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Entonces, un mal entendimiento de este pasaje diría, no trabajes, crúzate de brazos, todos los días, Padre nuestro que estás en los cielos, manda el pan de cada día y va a caer. No, eso sería una mala interpretación. La otra mala interpretación o el ignorar este principio es decir, yo dependo de mi trabajo me da de comer o mi profesión me da y pensar que es así. No, lo que está diciendo es no te afanes en el sentido de que cumple tu función que tengas que cumplir en el lugar donde Dios te ha puesto, a través del trabajo que Dios te ha dado, pero finalmente que tu confianza esté en quien está detrás de todo eso, que es Dios, que no va a permitir, ¿no? Y previo a este pasaje incluso habla que así como las aves de los cielos no tienen esa preocupación, ¿no? Y Dios les da a comer, ¿cómo nos va a dar a sus hijos también de comer? Y los que hemos aprendido a creerle a Dios, a que nuestra dependencia debe de estar en Él y que no tenemos por qué afanarnos en el sentido de estar desesperados, ciertamente yo creo que quizás no es que haya sobreabundado, pero Dios no ha dejado de hambre, ¿verdad? Siempre ha habido un pan sobre nuestra mesa, siempre ha habido un cabello de ángel, siempre había un fideíto, un arroz con huevo, pues siempre ha habido. Y eso es Dios. Y es acordarnos de Él en el momento de la aflicción. Acordarnos de Él aun cuando pareciera que no va a haber ropa, aun cuando pareciera que no va a haber alimento. Dios proveyó un maná, proveyó una ropa y muy buena. También lo puede hacer hoy en día para nosotros, quizás de otra manera, a través de un trabajo. El principio es lo que debe de quedar en nosotros. Verso 5. Reconoce a sí mismo en tu corazón que dice que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Uy, está hablando de un castigo y uno dice, pero está diciendo, reconoce a sí mismo que puede haber consecuencias si es que tú no confías en Dios. Verso 6. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios. ¿Te das cuenta nuevamente? Este guardarás está muy relacionado a lo que dijo al inicio. Acuérdate en el verso 2. Está en la misma idea, está en la misma línea. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas, montes. O sea, la manera como Dios iba a proveer iba a cambiar, pero el Dios iba a seguir siendo el mismo. En el desierto les dio maná y ropa. Ahora les va a dar otro tipo de bendiciones en la tierra prometida, pero finalmente sigue siendo Dios el que los está sosteniendo. Y le está diciendo que se acuerden de eso y que no olviden eso, que finalmente el que los introduce es Dios y Dios no está cambiando. Lo único que está cambiando es la manera como Él los va a sostener. En el desierto a través de un maná, a través de una roca donde salía agua, a través de una vestimenta que no se desgastaba, pero ahora en la tierra prometida va a usar otras fuentes para bendecirlos. ¿Pero dejó de ser Dios? No, es el mismo Dios.
Entonces dice, 8. Tierra de trigo y de cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos y de aceite y de miel, tierra en la cual no comeréis el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra, dice, cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarán cobre, es decir, incluso va a ser rico en minerales, ¿no? Dice, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Entonces, de hecho, acuérdate cómo te ha sostenido en el desierto en los momentos difíciles, igual lo va a hacer cuando llegues a la tierra prometida. Ese mismo Dios te va a seguir sosteniendo de otra manera y no te va a faltar nada. Pero ¿cuál debe ser nuestra respuesta? El verso 10 dice, y bendecirás a Jehová tu Dios. Esa debe ser la respuesta de una persona que constantemente está identificando que la provisión viene a través de Dios. Cual fuese la temporada, fuese tiempos de desierto o escasez, o sea tiempos de cosecha, en el que va bien la situación, en ambos casos no te olvides de qué, de bendecir a Jehová, tu Dios, es decir, de agradecerle a Dios, de decirle, Señor, gracias a ti es que es esta provisión, sea maná, sea ropa que no se va a gastar, o sea todo esto que nos han narrado acá. Pero nuestro agradecimiento siempre tiene que estar puesta en Él, ¿correcto? Pablo le decía a Timoteo en 4:4, le decía, ¿no? Porque todo lo que Dios creó es bueno, nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Ahí está el punto, ¿no? Que cada cosa que llega a nuestra vida, a nuestra familia, debemos identificarlo que viene de parte de Dios y ¿cómo? Con acción de gracias. ¿Por qué? Porque del verso 11 en adelante va a cambiar la cosa y Dios les va a advertir de algo. Mira lo que dice el verso 11. Y a esta parte podremos subtitularla diciendo, recuerda al Señor en tiempos de abundancia. Ya les ha mostrado que ellos debían no de olvidarse de Dios, debían de recordarse de Dios en los momentos difíciles, pero ahora en los tiempos de abundancia. Mira lo que dice verso 11. Cuídate de no olvidarte, no es lo mismo que decir acuérdate, es lo mismo, ¿no? Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos. Porque eso de no olvidarme de Dios implica cumplir sus mandamientos, implica obediencia. No puede ser, sí, yo me acuerdo de Dios, pero no cumplo sus mandamientos. Entonces, no tiene sentido. No es como decir, sí, yo amo a Jesús, tengo en cuenta a Jesús, pero no tengo en cuenta su consejo. No, no, no. Entonces, no está diciendo no te olvides que existe, está diciendo no te olvides de Él y de su palabra, de su consejo. Entonces dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en la que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieses se aumente. Entonces, lo que le está diciendo, no va a ser que cuando llegues a la tierra prometida seas prosperado, ¿no? Lógicamente aquí habla de vacas, ovejas, pero eso en el contexto era sinónimo de riqueza. El que tenía vacas, ovejas, más ganado, entonces era más próspero, por así decirlo, ¿no? Es como hoy en día decirte, ¿no? Y tengas tu carrito Hyundai y tu camioneta Hilux y podríamos decir todo eso, ¿no? O sea, y tengas tu casita de 3 pisos y te comienza a decir todo eso, ¿no? No vaya a suceder. Cualquier parecido con la realidad, dice, es pura coincidencia. Mira lo que dice. ¿Qué sucede si de pronto el pueblo tiene todo esto? ¿Por qué le dice cuídate? Mira lo que dice el verso 14. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Es decir, el peligro está en que cuando ya te haya prosperado, de pronto, si tú te olvidas de Dios y no cumples sus mandamientos, no eres obediente a su palabra, y para no ser obediente a su palabra es que ya no lo creo, o he dejado de creerlo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Nuestro corazón, de lo que había aprendido a ser humilde con el Señor, ¿te acuerdan? Que había sido humillado, ahora ¿qué va a suceder? Lo contrario, se va a enorgullecer.
Se enorgullezca tu corazón y te olvides. Estas dos palabras, el orgullo y el olvidarse, van de la mano. Porque el orgullo lo que hace es que nos olvidemos de Dios. La humillación hace que dependamos de Dios, que recordemos a Dios. Pero el orgullo hace que centre mi mirada ya no en Dios, sino en mí mismo. Es decir, ala, mira cómo he progresado, ¿no? Bien, ¿ah? Si no fuese por esa chamba que tengo, si no fuese por mi habilidad, si no fuese por mi esfuerzo, si no fuese por mi familia que me apoyó, y parece, y lo repite mucho la gente, ¿no? Y parece de pronto como que no tiene nada de malo, pero en el fondo puede estar albergando orgullo. Porque dice, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Mira, 15, que te hizo caminar por el desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y te sacó agua de la roca del pedernal, dice, ¿no? Mira, eso es, te hizo caminar. Luego dice, te sacó agua. 16, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y para probar, dice, probándote para a la postre hacerte bien, para finalmente sustentarte. Pero nos damos cuenta en estos dos versículos que todo lo hizo Dios. Dios los sacó, Dios los hizo caminar, Dios sacó agua de donde no había, es decir, de la roca, Dios los sustentó con maná. Finalmente fue Dios el que hizo. Pero el orgullo que está haciendo, que ellos piensen que son ellos los que han logrado todo lo que tienen, los ganados que tienen. ¿Y qué ha sucedido? Porque se han olvidado de Dios. Verso 17, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. El orgullo los va a llevar a pensar que ellos son la fuente. Y lo mismo puede suceder con nosotros. Si de pronto Dios provee, si de pronto Dios bendice a nuestra vida, el Señor nos diría, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios y seguir cumpliendo sus mandamientos. Porque no vaya a ser que cuando te provea y te vaya bien, te enorgullezcas, te olvides quién te sacó de la tierra de Egipto, quién te sacó cuando eras esclavo del pecado, quién te proveyó en los momentos difíciles, quién te sustentó con su palabra, y de pronto te vienes diciendo, es mi profesión, es mis fuerzas, es mi familia, es mi... ¿Tenemos participación? Sí, pero todo viene de Dios. Él nos hace partícipes, sí, es cierto, no vayamos a un extremo y decir yo no voy a hacer nada, sí, hay algo que hacer, ser responsables, obedientes y dependientes de Dios. Sí, hay que ser diligentes en nuestros quehaceres, en nuestro trabajo, sí, pero el punto de todo es de que la fuente no somos nosotros, la fuente es Dios. Pero esta manera de pensar es tan real hoy en día y es una gran mentira. Porque y mucha gente que no conoce a Cristo vive bajo este principio, es decir, es mi trabajo, es mi fuerza, ¿no? O sea, yo lo logré, yo conseguí esto, y el yo, lo llevan tan impregnados que se olvidan de Dios. Y la verdad, es lamentable incluso cuando vemos que creyentes diciendo o pensando de esta manera. Entonces es lamentable porque consciente o inconscientemente se están olvidando de Dios, están dejando de lado a Dios. Y es por eso que Dios es enfático en también a nosotros a recordarnos que nuestra dependencia siempre tiene que ser puesta en Dios. Amén. Nuestra dependencia siempre tiene que ser del verso 16, 18. Si no, dice, ¿qué es lo que debemos que hacer muy por lo contrario a todo ese pensamiento que no es correcto? Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacerlas. Es distinto, ¿no? Él te da el intelecto, Él te da la profesión, Él te da el trabajo, pero a veces nos da el trabajo hasta tal punto que a ese trabajo se puede convertir en estorbo incluso de nuestra buscar de Dios, ocurre, ¿no? Él puede dar un vehículo quizás para trabajarlo, ha sucedido casos, o puede dar de un negocio para mejorar la economía y a veces todo eso se convierte en
impedimento, un estorbo o una distracción para no seguir dependiendo de Dios. Y, y lamentablemente cambiamos las cosas por el Dios, que es la fuente de esas bendiciones, o las bendiciones se convierten en nuestro Dios antes que el Dios que trajo esa bendición para nuestra vida, ¿no? O sea, y ocurre, y a veces cuando no estamos alineados con el Señor en su palabra, esas mismas bendiciones se convierten en distracciones y terminan alejándonos del Señor. Entonces, ahí viene la importancia de estar atentos, de no olvidarnos, de acordarnos, todo lo que le está diciendo a su pueblo, también nos dice también, entonces, a nosotros también esta noche, ¿no? Y por eso que el Señor es enfático, porque conoce cómo es que el tentador va a usar esas bendiciones para distorsionarlos y reencaminarnos hacia ciertas distracciones, ¿no? Verso 19. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos, mira, es interesante esto, ¿no? El olvidarnos de Dios implica, ¿qué cosa? Hacernos de otro Dios. En el contexto del pueblo de Israel, el olvidarse de Dios es hacerse de otro Dios ajeno, porque el ser humano de por sí cree en algo, y el olvidarse y dejar de depender en Dios va a llevarlos a depender de otros dioses, Moloch y Baal y tantas cosas. Y eso en la historia de Israel lo vemos más adelante. Hacen alianzas con otros pueblos, incluso, según ellos, para así ponerle el pare a Babilonia, nada funcionó. Pero el olvidarnos de Dios nos va a llevar rápidamente a poner nuestra mirada en otros dioses. Hoy en día, podríamos decir, el olvidarnos de Dios nos va a llevar rápidamente a la idolatría, pero no una idolatría como se conoce en aquel entonces, sino a poner cualquier otra cosa como fuente, como provisión, como esperanza, como digno de confianza para nosotros. Entonces es peligroso el olvidarnos de Dios. Y nos vamos a ir en pos de nuestro propio yo, quizás, o en pos de nuestra propia trabajo, quizás, ¿no? Y eso nos puede alejar de Dios. Dice, y le serviréis y a ellos te inclinaréis. Yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Pero dice, Moisés dice, pero recuerda, va a haber consecuencia. O sea, el olvidarte de Dios trae consecuencia. Sí o sí, trae consecuencia. El olvidarte de Dios y apartarte tras otras prioridades trae consecuencia. No podemos pensar de que no, nada va a pasar. Porque lamentablemente ahí es donde vienen ciertas voces a nuestra mente y dice, no, Dios es un Dios de gracia, tranquilo, nomás. Mira, no ha pasado nada, ¿no? Y poco a poco nos enfriamos y poco a poco nos vemos desconectados del Señor y de pronto vienen las consecuencias. No es que no va a pasar nada. Verso 20 dice, como las naciones que Jehová destruirá delante de ustedes, así pereceréis por cuanto no habréis atendido la voz de Jehová vuestro Dios. Y básicamente lo que está diciendo, así como Dios está castigando a esas naciones por su idolatría, si tú te desvías, le dice al pueblo de Israel, también Dios te castigará. Eso se llegó a cumplir, se llegó a cumplir con el pueblo de Israel, porque cuando ellos se desviaron años más adelante, Dios trajo juicio a través del imperio asirio, a través del imperio de Babilonia, y los llevaron desterrados por 70 años. Ya ha dicho, ¿no? Dios al que toma por hijo, disciplina. Pero básicamente, ¿cuál es la disciplina del Señor? Que Él levanta las manos y dice, bueno, vive conforme a tu propia concupiscencia. Eso es lo que querías, conforme a tus propios ídolos. No tanto es que Dios nos manda un rayo, sino nos permite vivir de acuerdo a nuestro propio albedrío, de acuerdo a nuestra propia prudencia, porque Dios no va a obligarnos, porque ya no sería obediencia, sería coacción. La obediencia tiene que nacer de un corazón agradecido con Dios, para honrar a Dios. No es coacción de parte de Dios, pero hay consecuencia. Entonces, en conclusión, la abundancia material o también la escasez, ambos son igual una prueba, ¿no? Sea aflicción, sea momentos prósperos, igual constantemente necesitamos acordarnos de Jehová, nuestro Dios, y de su palabra. Nos vaya bien en abundancia o nos vaya mal. Y yo me quedo con lo que dijo Pablo, ¿no? Cuando dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y a veces lo ponen hasta en los carros, el contexto es en el que Pablo está diciendo, he aprendido a vivir
en escasez y en abundancia. Lo que Pablo está diciendo, me he dado cuenta que mi dependencia siempre tiene que ser en Cristo. Que en Él, sea malo la situación, sea bueno la situación, en Él hay victoria, en Él hay sustento. Y ese es aprender a vivir en Cristo. Y eso es lo que nos quiere decir el Señor esta noche. Por eso que es enfático. ¿Qué habíamos dicho el título? Recuerda y obedece. ¿Recuerda cuando te vaya mal? Sí, pero también cuando te vaya bien. Con mayor razón, creo yo, porque somos más propensos a olvidar. ¿Qué tal si oramos? Padre, te doy gracias, Señor, esta noche, por tu palabra, por tu instrucción, Señor, y por recordarnos nuevamente, Señor, cuán dependiente debemos vivir en esta vida de ti, Señor. Quita todo tipo de autosuficiencia en nuestra mente, en nuestro corazón, todo tipo de orgullo, todo tipo de distracciones o otras prioridades que vengan a nuestra vida, Señor. Que no seas tú, Señor. Ayúdanos a alinear cada uno de nuestros planes, metas, Señor, que podamos tener, alinearlo siempre de acuerdo a tu voluntad, Señor. A entender que nuestro afán no debe estar en las cosas de este mundo, sino que nuestra mirada tiene que estar puesta en ti, Señor, y entendiendo, creyendo, con esperanza que tú vas a proveer todo lo necesario, Señor, toda la añadidura que has de proveer, Señor. Pues ayúdanos a depender básicamente de ti y de tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos.